Vámonos al editorial. Perfectamente. Muy bien. Miren, es una cosa increíble esto que ya adelanté algo. Bueno, a partir de este momento comienza el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 6 de abril del año 2022. Titulo yo a este editorial, ya les dije, ¿somos todos traidores a la patria? ¿Por qué le puse así? Tal parece que para el presidente de la República, toda aquella persona que no comulga ciega y abyectamente y coincide con sus babosadas, es un traidor a la patria. No, señor. Simplemente que tiene una idea propia que difiere de la de usted. Que si además la de usted es una soberana estupidez, pues esa persona tiene todo el derecho de diferir de usted, pero no lo convierte eso en un traidor a la patria. Entonces, eso es lo primero que debemos entender. Además, la acusación de traidor a la patria, cuando proviene del jefe de Estado, debe ser probada. El delito más grave en México es el de traidor a la patria. Y que el presidente lo lance como quien lanza una mentada es una irresponsabilidad tremenda. Por eso el presidente debería cuidar, como jefe de Estado, debería cuidar los juicios que elabora sobre ciertos funcionarios, en este caso, los 11 ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte. Puede uno no coincidir con la visión que tienen en la interpretación constitucional que hagan. Puede uno no coincidir y eso es legítimo en una democracia. Pero el que no coincidamos no nos autoriza a llamarlos traidores a la patria. Solamente un cacique pueblerino, aprendiz y malo de autócrata, como lo es el bulto, cae en esos excesos. Cuando lanza esas ofensas, carece de todo argumento, porque además no le entiende a esta cuestión del trabajo de la Suprema Corte. Él tiene la idea de aquellos años donde se formó políticamente, que el papel de la Suprema Corte es darle la razón en todo al jefe de Estado. Y aún así no serían traidores a la patria, serían lacayos, serían serviles, corruptos intelectualmente hablando, pero no traidores a la patria. Él piensa, si es que podemos usar ese verbo, que al acusarlos de esa manera, las huestes a su servicio van a ir afuera de la Suprema Corte y van a destruir o van a querer tomar como tomaron la Bastilla en Francia hace más de 200 años. No, no van a ir. Porque la gente ya no le hace caso al bulto. Ya no lo pela. Si simplemente ve usted los videos de la gente que está llevando acarreados al Monumento a la Revolución, ahí van chalaneando. ¿Y qué pasó? Vamos aquí, ahorita nos vamos a ir a echar unas chelas y todo. ¿Por qué? Porque van acarreados, le dicen, no, hay que ir, y ellos van. Pasan a Iztapalapa, a esta otra delegación, y jalan gente. Órale, pues. Pero eso no quiere decir que sean especialistas en materia eléctrica. Eso no quiere decir que vayan a votar a ver quiénes están a favor del proyecto de la ministra Ortiz. Todos. Muy bien, se aprueba. No, así no funciona este país. No dudo que haya otro país donde funciona así, Corea del Norte, como funcionaba con la Cuba de Castro o en la Venezuela de Hugo Chávez y hoy en la Venezuela de Maduro. Pero en México no funcionan las decisiones de la Suprema Corte de esa manera. En ese sentido, pues, creo que el presidente debería cuidar mucho el uso de señalamientos como ese, traidores a la patria. No. Es más, voy a decir una frase que probablemente alguna vez alguien se atreva a proponer que sea
inscrita en letras de oro en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Ser pendejo no es ser traidor a la patria. Podrá el presidente ser mucho de eso, pero eso no lo convierte en traidor a la patria. Simplemente es tonto extremo. Valdría pues la pena que muchos mexicanos despertaran, se dieran cuenta de quién es verdaderamente el bulto López Obrador. Bien, seguimos. Miren, estas personas son tan pedestres, tan chafas, que ahora resulta que esta organización un tanto fantasma que obtuvo firmas y de las cuales casi 3 millones eran falsas para la consulta, que siga la democracia se llama la organización esa. Ahora planteó que ellos que quieren poner de motu propio casillas el próximo domingo para recibir votación de la revocación de mandato. Y dice uno, ¿estarán locos o son exageradamente sinvergüenzas? ¿A quién se le ocurre eso? Vamos a poner casillas nosotros para recibir eso y entregárselas al INE para que las cuente. Pero hablando de ignorancia, estoy leyendo la nota aquí, en una nota en la sección, una edición electrónica del periódico El Economista. Es que yo no entiendo a estas personas que trabajan en el periodismo de manera profesional. Leo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó por unanimidad de todos sus consejeros, lo cual es redundante, porque si es por unanimidad, eso quiere decir que fueron todos, porque si no hubieran sido todos, no sería por unanimidad. Primer error, pero bueno. Una petición que le hizo la organización Que Siga la Democracia, vinculada al partido Morena, para que pudiera, lo correcto es pudiere, instalar, y luego dice, de mutuo propio, aquí está marcado con amarillo, de mutuo, no señores del Economista, de motu propio, de motu, no de mutuo. Dicen señores, y en un párrafo ya llevamos 3 errores garrafales en el uso del idioma. Pero en fin, estamos aquí ante una situación donde este proceso de revocación de mandato se ha convertido en una farsa. Y todavía hay personas por ahí, es que si tenemos la oportunidad de sacar a López, vamos a aprovecharla. ¿Cuál oportunidad? Por eso cuando leo yo los tweets que sube Pedro y digo, no, señor, Pedro, objetividad, por favor. Es una farsa. Y va a ver usted lo que va a suceder de aquí al sábado en la noche en relación con ese proceso. Ahora, acaba de aparecer una nota hoy en alguna edición electrónica de algún periódico, donde plantean la posibilidad que el INE, en el ejercicio de sus facultades y ante el cúmulo de violaciones durante el proceso, se considere nula ese proceso. Nulo ese proceso. Vamos a ver qué sucede. ¿Se imaginan ustedes el coraje entripado que le iba a dar a López si esa fuera la decisión del Consejo General del INE? ¿Y qué tal si esa decisión la ratificare el tribunal, la sala superior del Tribunal Electoral? No, pues le dé el patatús y ahí va a quedar. Pero eso es lo menos que podría hacer el INE. Es que ha sido esto una farsa llevada a cabo por grupos de bandoleros electorales, como son estas personas cercanas a la dirigencia de Morena. Ahora bien, aquí vale la pena señalar algo que comenté hoy por la mañana, estando desayunando con un muy, muy buen amigo.
estábamos en un restaurante ahí en la colonia Nápoles, él y yo tranquilo, y de repente se acercaron dos jóvenes, mujeres, damas ellas, y empezaron acá, pues esas cosas producto de la edad, acá y usted y esto que lo otro, pero hagamos caso omiso de eso. Y, y empezaron a una cosa que me parecía realmente ridícula. A ver, ¿por qué cree usted que eso? ¿Por la ignorancia o porque son pobres? Y una serie de tonterías que yo, si hubiera tenido 20 años menos en ese momento, hubiera actuado de manera diferente, pero ya viejo, ya explicando y todo, ¿no? Ya se fueron y ya seguimos nosotros desayunando. En esto de la política y las decisiones que toman funcionarios o en este caso los ministros de la Suprema Corte o los consejeros del INE. Se requiere, en primer lugar, tener conocimientos especializados. Entonces, cuando se pretende convocar y juntar ahí a no sé cuántos miles de acarreados para informarles sobre la reforma eléctrica, y dice uno, no sabía yo que teníamos tantos especialistas en materia de energía eléctrica, pero no son especialistas. Ni siquiera tienen la menor idea, ni de lejos, de lo que se está discutiendo o se va a discutir mañana en el Pleno de la Suprema Corte. Entonces, estos políticos perversos, chafas, utilizan esa carne de cañón para mandar mensajes a quienes, a los ministros. Cuidado, ¿eh? Yo tengo la gente aquí. Si ustedes eliminan el proyecto de la doctora Ortiz, les echamos a las masas. ¿Cuál debe ser la actitud o debería ser la actitud de los ministros? Echen ustedes las masas, las tortillas y los tamales, pero vamos a decidir de acuerdo con lo que tiene que ver con la defensa de la Constitución. Y la otra cosa es, lo que importa aquí en el caso de los 11 ministros es la definición personal que tengan frente a cada caso. ¿Actúan de acuerdo a su saber y leal saber y entender o ceden a las presiones? Eso es lo que vamos a ver mañana. Mi opinión personal es que por lo que he visto en estos días van a decidir de manera correcta y le van a dar un zape no solo al proyecto, esa basura de la doctora Ortiz, sino también a los intentos del presidente. Pero vamos a ver, no faltarán ni 24 horas para enterarnos de eso. Ahora, salud. ¿Qué significa todo esto que estamos viendo y padeciendo? ¿A qué se debe esta desesperación del presidente? Estas acusaciones de traición a la patria a los ministros. ¿A qué se debe este intento de la anticientífica Sheinbaum de informar a la gente? ¿Cuántas personas van a estar ahí? Acarreados todos. ¿Cuántas le gusta a usted? ¿20, 30 mil? Si el número de habitantes de la Ciudad de México es 8 millones y medio, para poner un número fácil de entender y manejar, ¿quién les informaría a los otros 8 millones 470 mil? ¿No merecen ser informados? ¿O la anticientífica hizo una selección precisa de quienes sí son especialistas y les interesa el tema y a quienes no? No, es un acarreo vil y burdo como aquellos que durante decenios vimos y padecimos en este sufrido México. Eso de que le van a informar no es cierto. Van a hacer 2, 3 discursos ahí que nadie va a atender y mucho menos entender. ¿Por qué? Porque esa gente que está ahí no es especialista en esa materia. No conoce, no se dedica a eso. Son burócratas, inspectores de mercados, jefes de departamento, analistas de ahí de las licencias y cosas, es nada más.
nada más. Y estos piensan que con esos actos van a amedrentar a 10 ministros de la Suprema Corte. Lo pueden hacer, es posible. No hay que descartar que se cuarteen. Yo no lo creo. Pienso que harán lo correcto. Sin embargo, tampoco puedo afirmarlo ciegamente. Pero aquí la pregunta importante sería, ¿qué significan todos estos hechos que estamos viendo? La desesperación del presidente, la nula respuesta a problemas como los incrementos brutales en granos básicos como trigo y maíz, el aumento brutal de los fertilizantes y su escasez en este momento, el aumento brutal de insumos para la producción de alimento balanceado para alimentar gallinas ponedoras, pollo de engorda, cerdos, etcétera, de la pasta de soya, pasta de canola, etcétera. Callaos. Ayer sacó este inútil de Villalobos ahí un artículo en el Financiero, una bola de lugares comunes y cosas. Señores, el problema es grave. En decenas de países están realmente preocupados y tomando acciones para enfrentar estos problemas. Aquí no. Bueno, intentaron allá en la frontera norte eliminar el cobro del IEPS, eliminarlo para subir el precio, es decir, cobrar el IEPS para que no vinieran los norteamericanos a cargar sus tanques, el tanque de sus vehículos en Tijuana. Cuando lo más elemental dice es que si allá el litro vale 50 pesos y acá vale 35 o 40, pues yo voy a ir allá a cargarlo. Ah, pero no, que hay escasez por esto, por esto. Pero yo recuerdo cuando hacíamos en México eso mismo y nos íbamos a cargar gasolina al otro lado. Digo, no yo en lo personal, pero nosotros. Y nunca los gringos dijeron, no, ni madre, súbanle a estos para que no vengan. No, vendían más. Y los gasolineros estaban felices, los de las tiendas, los de los supermercados, porque la gente llegaba y compraba, aparte de gasolina para su vehículo, compraba otras cosas. Es decir, la gasolina y su precio jugaban el papel de un artículo gancho. En algunos supermercados o en tiendas, etcétera, le ponen barato el tomate, pero ya que llega usted al tomate, está enseguida el aguacate y ñacas, ahí se lo ejecutan. Y allá está la cebolla, y está la papa cambray, y están los chilitos serranos. Se ahorró 8 pesos en el tomate, pero gastó 30 más en el otro. ¿Quién ganó? El supermercado. ¿No habría sido mejor una campaña donde todos los comerciantes y los prestadores de servicios de Tijuana no cargues solamente gasolina, recarga el cuerpo, aliméntate sano en estos restaurantes, o llévate perfumes, o llévate, es decir, que sea la gasolina el artículo gancho para vender otras cosas? No, no les da la chompeta a esto, son muy brutos. Entonces hacen lo que ya andan metidos en un broncón ahí. ¿Por qué? Porque no saben gobernar, no saben de economía. Ahora bien, si usted junta todos esos elementos, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el mensaje que estamos recibiendo como mexicanos ante este actuar errático del presidente, ante esta soberbia de él mismo y de los suyos, ante este mentir sistemático y permanente de todo el gobierno actual? ¿Qué significa todo esto? Que ya van en la debacle, ya van en una espiral descendente. El principio del fin de este gobierno ya empezó y hay que prepararse para eso. ¿Por qué? Porque en esa caída, en esa desesperación, pueden dar coletazos muy, muy peligrosos. Esa es la gran significación de todos estos mensajes que estamos recibiendo.
No nos dejemos engañar. No son hechos aislados. Todo forma parte de una integralidad. Estos señores ya les ganó la realidad y ya van de caída. Ahora bien, ¿quiénes se dan cuenta de esto? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Nadie? ¿O todos? ¿Quién piensa usted que se dan cuenta hoy de lo que estamos padeciendo y de esta situación peligrosa que podría degenerar en una serie de protestas en las principales ciudades del país con una violencia sin control? Seguramente usted recuerda lo que pasó allá a principios del año 2017 o fines del 16, cuando aquellos saqueos de tiendas departamentales, de supermercados, etcétera, etcétera. ¿Nos asegura alguien que estamos curados de esas reacciones? ¿No habrá por ahí algunos integrantes mismos de Morena que controlan a esos grupos de lumpen, de delincuentes, que por generarle un problema a la anticientífica Sheinbaum se dedican a robar comercios, a quebrar vidrieras, los cristales de otras tiendas, etcétera, etcétera, para obligarla a tener que utilizar la fuerza pública, por ejemplo, y que dañe su imagen? ¿Por qué no? ¿Usted cree que el señor Bejarano y su queridísima esposa, la dama Dolores Padierna, están muy contentos por haber sido derrotados en la alcaldía Cuauhtémoc por la señora Sandra Cuevas? Imagínese usted la cantidad de millones de pesos que han dejado de recibir simplemente por ya no estar al frente de esa alcaldía. ¿Qué mejor que generar todos estos conflictos para hacer ver mal a este o aquel funcionario? Es decir, no descartemos ese tipo de manipulaciones de la masa babiante que con 300, 500 pesos es capaz de hacer lo que fuere, como ellos lo han utilizado en otras ocasiones. No sería nueva esa conducta por parte de estos manipuladores de lo peor que tiene la sociedad mexicana, que es el lumpen, personaje desclasada, sin conciencia de clase. Ahí están. ¿Se acuerda usted cómo aparecían a la menor provocación los Darquetos, los Punquetos, los Austrebertos, los Robertos, toda esa runfla, y que le hicieron la vida imposible a Miguel Mancera? ¿Recuerda usted? Y ahora resulta que no salen. ¿Por qué? Porque quien los manejaba era la gente de Morena. Como ya está un gobierno de Morena, pues no, pues es cuate, ese es valedor. A que vea usted cómo masca la iguana, de ladito y despacito. Muy bien. Quiero comentar con ustedes ahora otro elemento importante. Cuando el 8 de septiembre envió el paquete económico este gobierno al Congreso de la Unión, yo dije aquí mismo, no es cierto que vaya a crecer la economía al 4.1%. No es cierto que van a extraer 1.823.000 barriles diarios. No es cierto esto, no es cierto lo otro. Y eso va a provocar que al tener una caída en los ingresos, van a tener que hacer recortes al gasto. Aquí lo dije en este espacio. Pasaron las semanas, siguieron aferrados y luego salió este llorio ahí, no solo vamos a crecer al 4.1, vamos a crecer al 4.3, dijo. Y luego López, vamos a crecer al 5, dijo. Muy bien, pero resulta, aquí tengo la última encuesta, déjeme ver si aquí está. Es la de Banamex. Es una encuesta muy buena, quincenal, que trae, aquí le voy a ver, ¿dónde fregados está, hombre?
A ver, bonito, no me hagas eso, hombre. ¿Dónde la dejé? Vamos a ver si aquí está. A ver, nota oportuna. ¿Dónde la dejé, hombre? Espérenme, ténganme paciencia, ¿eh? Porque aquí la acabo de imprimir, hombre. Vamos a ver. Déjenme. Aquí. No, ese no es. Vamos a ver. A ver, ahorita va a salir aquí. No sé. Aquí está. Sí. En este papelero todo está debidamente desorganizado. Que no se desespere. Aquí está. Vamos a ver. Encuesta Citibanamex de perspectivas, de expectativas económicas. Muy bien. Está calientita. 6 de abril del 2022. No, esta es la del 21. Bueno, no. La encuesta da a conocer los pronósticos sobre la economía que hacen alrededor de 33, 34 instituciones o bancarias o financieras o que elaboran prospectiva económica, hacen prospectiva económica. Y resulta que la mediana, es decir, hay un monto máximo, un número máximo que creo que es el 2.2 o 2.5 y el otro creo que es 1.1 o algo así. Pero el promedio creo que queda en 1.8. O sea, por ahí debo tener los papeles. Muy bien. Pero este gobierno dice 3.4, ya ajustando a la baja el 4.1. Pues resulta que el 3.4 tampoco se va a alcanzar. Entonces vamos a andar alrededor, en el mejor de los casos, si no es que más abajo, alrededor del 2%, 1.8, 1.9, o quizá, si las cosas se complican, pues posiblemente 1.5, 1.4. Eso va a significar una caída mayor en los ingresos del erario, una inflación mayor, una elevación de las tasas de interés. Y en esas condiciones dice uno, a ver, señores, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cómo va a responder en un año donde hay 6 elecciones en el mismo número de entidades federativas? ¿Cómo va a responder? Va a ser interesante. Y eso lo vamos a ver en este mes y la primera mitad del siguiente. En estas semanas, a partir de hoy o del 3 de este domingo 3, alrededor del 15, 16 de mayo. Con un agravante para ellos. A fines de este mes, de abril, en curso, vamos a tener las cifras oportunas del crecimiento del PIB durante el primer trimestre. Y a fines de mayo, es decir, previo al 5 de junio, vamos a tener las cifras ya oficiales, vamos a decir, del Producto Interno Bruto. En esas condiciones, pues, ¿cómo van a compensar eso? ¿Qué mentiras van a decir? Para, bueno, pero acá y ahí viene y la mentira que te eché, ¿cómo le van a hacer? Ahora, la pregunta sería, ¿aprovechará la oposición eso? ¿Sabrán utilizar esas cifras, esa realidad económica? ¿La sabrán utilizar para exhibir la incapacidad de este gobierno y que la sociedad y los electores castiguen a los candidatos de Morena? Eso es lo que está por ver. En fin, vamos a vivir, como dice la maldición china, tiempos interesantes. Prepárese, pues. Aquí termina la parte editorial. Se cierra y regresamos a sus comentarios y preguntas.